Cuando caen los pajarillos. Ni un pajarillo. ¿Cuánto cuestan? Se dan 2 por una monedita. Cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados uno por uno. No tengáis miedo, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10, 29, 31. Jesús dijo a sus discípulos que nuestro Padre en los cielos cuida de cada pajarillo y cuenta cada cabello de nuestras cabezas. Y, sin embargo, el hecho es que los pájaros caen a tierra y que ocurren tragedias. Niños inocentes perecen bajo las ruedas de coches conducidos por hombres borrachos. Otros, a quienes amamos, enfermos de cáncer, mueren a pesar de nuestras fervientes oraciones. ¿Podría haber impedido Dios la caída de los pajarillos, la tragedia, la muerte de niños inocentes, el desarrollo del cáncer? Muchos de nosotros creemos que Dios tiene el poder de prevenir tales cosas, si quiere. Y de esta forma nos quedamos con esa lucha interior en nuestras mentes sobre el problema del por qué Dios permite lo que parece ser la victoria del mal sobre el bien. Algunas veces sacamos la conclusión de que Dios es insensible, parcial, o que nos abandona, o pensamos que las víctimas de algún mal sufren por su propia culpa o a causa de algún pecado. Las dos conclusiones se hallan en contraste con las buenas nuevas de la Biblia, que nos habla de que Dios es amor y de que no necesitamos ser buenos para merecer su amor. Es imposible alabar a Dios por todas las cosas si pensamos que Él no es verdaderamente responsable de todas las cosas que suceden, o que en ocasiones es indiferente a nuestros sufrimientos. A veces recibo cartas de personas que me preguntan si debemos dar gracias a Dios por algo que sea malo, cuando la Biblia nos dice que aborrezcamos el mal. Citan los 2 siguientes textos. Los que amáis a Dios, aborreced el mal. Salmo 97, 10. Y aborreced el mal y amad el bien. Estos textos se refieren a que no debemos aprobar el mal, ni practicarlo, ni someternos a él. Alabar a Dios por circunstancias adversas no debe significar que aprobamos el mal por el mal en sí, excepto en el sentido en que el apóstol Pablo habló de regocijarse en el dolor, no a causa del dolor en sí, sino por saber que Dios obra en él y por él. Dios no creó el mal, porque Dios es amor. Pero Dios creó a los seres con voluntad libre y capacidad para el mal. El mal surgió como consecuencia de la rebelión del hombre y permanece en este mundo con el permiso de Dios, pero siempre sujeto a su voluntad. Nada malo puede sucedernos sin el permiso de Dios. Por existir el mal, Dios envió a su Hijo para que muriese en la cruz a fin de vencer el poder del mal en las vidas de todos los que creyesen en él. Los malos se inclinarán delante de los buenos. Proverbios 14, 19. A nosotros que creemos nos es dado el poder de vencer al mundo. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Cristo es un hijo de Dios y vence al mundo. Y nuestra fe nos da la victoria sobre el mundo. Primera de Juan 5, 1, 4.
¿En qué se fundamenta esta fe? En que tenemos que creer a fin de vencer. Creemos en Jesucristo, pero hay más. Para creer plenamente en Cristo, hemos de aceptar que Dios es el Dios Todopoderoso, que Él decide qué es. En que tenemos que creer a fin de vencer. Creemos en Jesucristo, pero hay más. Para creer plenamente en Cristo, hemos de aceptar que Dios es el Dios Todopoderoso, que Él decide qué es, y que nada ocurre sin su conocimiento o fuera de su voluntad. Si creemos firmemente esto y alabamos a Dios por cada circunstancia de mal aparente a nuestro alrededor, estoy convencido de que cada situación difícil, cada tragedia será cambiada por la mano de Dios. Al decir esto, sé que la mayor parte de ustedes pensará enseguida en la conclusión de que Dios cambiará una situación que pensamos es buena. Pero no es esto lo que digo. Cuando le confiamos plenamente a Dios una situación o una condición mala, dándole las gracias y alabándole por ello, el poder de Dios cambiará, supeditará o vencerá la intención y el plan del poder del mal inherente a esa situación, transformándolo para adaptarlo a la intención original y perfecta y al plan de Dios. Es posible que no comprendamos el plan de Dios o que no lo reconozcamos como bueno, pero cuando alabamos a Dios por ello, relegamos a su poder que obre en la situación para nuestro bien. Nuestras ideas del bien o del mal son, a veces, tristemente tergiversadas. Por ejemplo, cuando un niño hereda $1.000.000, decimos, es maravilloso. Pero si un niño muere y va al cielo, decimos, qué trágico. Y sin embargo, sabemos que $1.000.000 puede llevar a consecuencias trágicas, mientras que ir al cielo solo puede ser bueno. Si alabamos a Dios en todas las circunstancias, yo creo que podrá evitarse que caigan algunos pajarillos y que algunos niños mueran, así como ha de ser posible que sanen algunos enfermos de cáncer. No obstante, este no es el motivo de nuestra alabanza a Dios. Aún habrá pajarillos que caigan, niños que mueran y personas que fallezcan de cáncer. Nuestra alabanza debe ser también para estas circunstancias. Se nos dice que alabemos a Dios por permitir el mal en nuestras vidas, confiando en que en ello tiene un plan y un propósito. Pero, ¿qué hacer después? ¿Cómo hemos de reaccionar personalmente respecto del mal cuando nos enfrentamos cara a cara con él? Entre los cristianos hay muchas opiniones confusas sobre este punto. Jesús les dijo a sus seguidores, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39. Sin embargo, podemos leer no solo esto, sino también que cuando él vio mercaderes en el área del templo que estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas y cambiando monedas, hizo un látigo de cuerda y echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y que a los que cambiaban dinero les tiró las monedas al suelo y les volcó las mesas. Juan 2:15. Aquí vemos a Jesús reaccionando contra el mal. Sin embargo, no ofreció resistencia cuando los hombres fueron a prenderle en el huerto de Getsemaní y reprendió al discípulo que quiso defenderle con la espada. De modo que hay ocasiones en las que Dios nos dejará actuar en contra del mal, y habrá otras en que deseará que nos sometamos sin ofrecer resistencia. ¿Cómo habremos de saber lo que tenemos que hacer en cada circunstancia? Creo que el único recurso es reconocer que en nosotros no tenemos poder para vencer el mal. El poder vencedor es
siempre el de Dios. La esencia del poder de Dios en nosotros es que debemos aprender a centrar nuestra atención en Él, la fuente de todo poder vencedor, y no dirigir nuestra atención contra el mal en nosotros. Él nos dirigirá paso a paso. El apóstol Pablo dijo a los romanos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Cuando Jesús fue arrestado y crucificado, su acción de no resistencia al mal venció el poder del mal en el mundo. Él nos demostró que hay un modo mejor de tratar de resistir al mal en cuanto a lo que pensamos en relación con la resistencia al mismo. La idea que tenemos de la resistencia al mal es el empleo de la fuerza contra la fuerza, y así reaccionamos frente a las malas circunstancias, oponiéndonos en lugar de buscar la presencia y la dirección de Dios en cada situación. Siempre que nuestra acción esté impulsada por las circunstancias malas que nos rodean, antes que por nuestra fe en el poder de Dios y en el control perfecto de la situación, permitimos al mal que nos venza, en lugar de vencer al mal con el poder de Dios. Jesús no era un pacifista cuando dijo: no resistáis al mal. Pensaba que en su lugar deberíamos reconocer activamente el poder de Dios sobre el mal y reconocer que a veces Dios elige circunstancias aparentemente malas para llevar a cabo su plan del bien. En tal caso, resistir al mal significaría que estamos trabajando para impedir el plan perfecto de Dios. Si los discípulos hubieran intentado prevenir el prendimiento de Jesús en el jardín de Getsemaní, se hubieran entrometido en el plan de Dios, aunque a ellos les hubiese podido parecer que habían obtenido una victoria sobre el mal. Jesús vino para conquistar, no para enseñarnos cómo hemos de perder sin quejarnos. Los apóstoles Pedro y Santiago nos dicen que estemos firmes en la fe contra Satanás. Si vemos el contexto de su mensaje, deducimos claramente que están de completo acuerdo con Jesucristo y San Pablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él le acercará a vosotros. Santiago 4, 7, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8, 9. Nuestra única defensa contra el poder del mal es el poder de Dios. El poder de Dios está liberado cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe en que Dios controla perfecta y amorosamente cada detalle de las circunstancias que nos rodean. Y expresamos esta fe al alabarle y darle gracias por la situación en que nos encontremos. Se nos dice que seamos prudentes y despiertos a los ataques del enemigo, pero nuestra atención debe estar centrada en Dios, no en Satán. Debemos vigilar en cuanto a nuestro enemigo, pero nuestra protección no debe depender de la vigilancia nuestra respecto de nuestro enemigo, sino de nuestro convencimiento en el poder de Dios. Si dejamos que el temor y las dudas se apoderen de nuestras mentes al ver la presencia del mal, impedimos que el poder de Dios entre en la situación. Debemos aprender a ver el mal en su justa perspectiva, sujeto al poder invencible de Dios, y entonces que este poder obre todas las cosas para el bien,
de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Lo que nos concierne es estar firmes en la fe, obedientes a los dictados del Espíritu Santo, que guiará nuestras acciones exteriores en cada situación. Interiormente debemos mantener siempre nuestros ojos puestos en Dios y alabarle y darle gracias por sus bondades y misericordias en todas las cosas. Estar firmes en la fe significa que nuestra voluntad esté dispuesta a aceptar la palabra de Dios, prescindiendo de cuáles sean nuestros sentimientos o circunstancias. La Biblia nos dice que Dios está al tanto de cada tormenta, cada temblor de tierra, tornado, huracán, de cada guerra, hambre o pestilencia, de cada nacimiento o muerte, de cada flor en el campo, de cada pajarillo, de cada cabello en nuestras cabezas. A nosotros nos toca decidir si creemos o no en Él en todos nuestros caminos. El mandamiento de Dios para nosotros es que también le alabemos, aun cuando nuestros labios tiemblen y nos llenen de terror las circunstancias de su plan para nosotros.